Bien, muy buenas tardes a todos los amigos. Este es el Morel Eliezer, Centro Educativo Shoresh en la ciudad de Cleveland, Ohio, y hemos querido hacer un análisis de la situación presente a nivel global entre eh, Israel, los Estados Unidos y Irán. Bueno, aquí tenemos varias facetas. Tenemos que dividir esto en varios temas. Está el tema religioso, está el tema político presente, pero también está el tema histórico. Las cosas no salen de la nada. Hay que eh, eh, enfocarse en estos tres temas. Inclusive hay que hablar un poco sobre la revolución islámica del Ayatollah, el conflicto eh, en los 80 entre Irak e Irán y el rol de los Estados Unidos y de Israel en ese conflicto, lo cual nos puede servir de fundamento, de base, de trasfondo para todas estas décadas en las cuales la República Teocrática Islámica de Irán se ha presentado como un icono, en inglés decimos an icon, de resistencia hacia varias facetas del mismo Islam, el cual es un Islam que se ha vuelto moderado, no radicalizado, el cual ha decidido y considerado una relación muy estrecha con Estados Unidos, especialmente ahora me refiero a lo que en inglés llamamos JCC, que compone todo el lado opuesto, la costa opuesta a Irán, comenzando por Kuwait y terminando por Omán. Y en el medio, pues, los Emiratos Árabes, los Saudis. Y esto a cambio de que Estados Unidos tenga bases en estos países con el fin de defender eh, a estos países, estas naciones productoras de gas y de petróleo, de esto que está sucediendo, de un posible ataque directo de parte de Irán a razón de su íntima relación con el Satán del este, del oeste, debo decir, occidental, del mundo occidental, dentro de la teología de la República Islámica, la cual hay el Satán grande y el Satán pequeño. Israel es el pequeño, Estados Unidos es el grande. Eh, y esto, lógicamente, tendríamos que ir más allá de la administración Carter, Jimmy Carter o Jimmy Carter, el, uno de los presidentes de Estados Unidos que acaba de morir hace solamente un par de meses después de estas últimas elecciones eh, del 2024. Y esto pues es realmente importante. Hubo una crisis de 50 rehenes norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en Irán. Luego vino por necesidad diría, hubo eh, un modelo a seguir, el modelo Reagan, Ronald Reagan, el cual creo que el presidente Trump ha querido dejar un legado de sobrepasar diríamos, todos los eventos que Ronald Reagan logró. ¿Qué logró Ronald Reagan? Bueno, logró traer las Olimpiadas a los Estados Unidos en medio de una economía en crisis. Logró establecer que los americanos compren productos hechos en Estados Unidos. Eh, Logró la invasión de la isla de Granada, la cual había sido tomada por los cubanos.
y logró la resolución de la crisis de los 50 rehenes en Irak. Y sobre todo logró la caída a través de Gorbachev y la perestroika, eh, la democratización haciendo así, entre líneas, la culminación de la ex Unión Soviética y ayudar a combatir el comunismo eh, en América Latina, lo cual fue el momento de mayor intervención de los Estados Unidos en, eh, en derribar eh, todos aquellos gobiernos en Latinoamérica que estaban siendo apoyados por la ex Unión Soviética. Y ahí tendríamos que hablar de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, tendríamos que hablar de los somocistas y de los contras. Y bueno, tendríamos que hablar de una gran serie de historia. Cuando vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos con el presidente Trump, vemos como, y él hace mucha mención a Reagan, porque Reagan pues fue la gloria del partido republicano. Eh, fue un tiempo extremadamente conservador, una lucha profunda contra el comunismo, o al menos el avance de la izquierda en América Latina. Eh, so, ya hoy salió en las noticias la presión de la administración Trump hacia Cuba, lo cual lo vimos con Reagan, eh, y vemos la búsqueda del legado de limitar a China, lo cual también estuvo presente como parte de la lucha contra el comunismo durante Reagan, el apoyo a Israel, lo cual también lo vimos cuando Reagan, y especialmente durante esa crisis. Y hay, diríamos que, varias similitudes entre el tiempo que estamos viviendo políticamente aquí en los Estados Unidos y lo que sucedió cuando Reagan. Todo esto es muy importante conocerlo. Creo que se nos ha olvidado. Eh, Luego de Reagan tuvimos a los Bush y fue en ese tiempo donde se comenzó un acercamiento hacia los países de los Emiratos Árabes y a combatir la radicalización por medio de ofrecer relaciones económicas profundas de trillones y trillones de dólares. Pero la amenaza, no de Irán solamente, sino de Irak, eh, permeaba en ese momento. Por tanto, los países eh, de eh, pues, países árabes y los Emiratos mayormente, y aclaro, hay 54 naciones musulmanas, pero eso no implica que sean árabes. Estamos hablando de los Emiratos Árabes, es precisamente los países que están siendo atacados ahora mismo por Irán y que están al cruzar eh, el Golfo Pérsico, están a la otra orilla, al punto que en cierta parte del estrecho de Hormuz solamente hay unas 21, hay 21 millas eh, que separan territorio de Omán de Irán. So, hay parte de estas aguas que pertenecen a Omán. Sin embargo, eh, es bastante complejo para eh, los tanqueros o los tanques, los buques petroleros, pasar por esa parte del estrecho, lo cual solamente porque no es lo profundo, es lo suficientemente profundo, y lo cual limita aún esas 21 millas.
y las lleva más hacia la costa iraní, y permitiendo solamente dos carriles para pasar por ahí. Y eso es lo complejo. Ahora, Estados Unidos, yo fui soldado aquí en los Estados Unidos por 8 años. Mi unidad fue llamada al Golfo Pérsico en el 1991. Yo estaba muy joven, estaba acabado de salir de Basic Training y de AAT o Advanced Training. Tomé Basic Training en Fort Knox, Kentucky, y luego AT eh, dentro de una compañía de transporte, eh, una compañía de médicos, pero yo trabajaba en la parte de mantenimiento y transporte. Eh, y movíamos hospitales y rodantes. Bueno, lo que quiero llegar es que las experiencias que se han vivido tanto en Irak, lo cual fue invadido 2 veces, eh, pues han sido terribles. Al igual que con toda razón, debido al ataque de 9/11, 9/11, teníamos todo el derecho de ir a Afganistán. Sin embargo, pues vemos los resultados. Después de 17 años y miles de vidas y traumas, cientos de soldados que se suicidaron a causa de eh, pues, el estrés de posguerra o poscombate, pues definitivamente no hemos aprendido la lección y aquí estamos otra vez. ¿Por qué estamos aquí? En la pregunta. ¿Por qué nos volvemos a colocar en esa posición? Tienen que haber razones muy poderosas para sabiendo que apenas, apenas hace un poco de años, la administración Biden salió de Afganistán y eso le costó la presidencia a Biden. Ese fue el primer golpe de la administración Biden que recibió, porque la salida no fue proclamada por Biden, fue proclamada por Trump. Y Trump se presentó como el presidente de la paz, el presidente de América primero, American First. Y sin embargo, estamos aquí. Y las cosas no cambian solamente así por cambiar, porque el precio político es muy alto. Tenemos que ir ahí a las raíces, tenemos que ver qué realmente sucede, o las posibles, porque son varias. Por otra parte, la administración Biden no se pudo recuperar de el descontento eh, de la población norteamericana por la forma en que salió, dejando todo el armamento atrás. Y lógicamente, pues aquellos que hemos estado en el ejército sabemos que es imposible traer armamento eh, que se lleva al campo de batalla. Pero lo que se debe hacer es destruirlo. Y eh, tanto en Irak se dejó mucho armamento como en Afganistán. Armamento que después cayó en manos del Talibán. Definitivamente eso fue un golpe muy fuerte y cuando vemos las encuestas desde ese momento en adelante, temprano en la administración Biden, vemos que eh, no se pudo recuperar. Los números no dieron. Eh, lo que se llama disapproval, el estar en contra de no aprobar la política de un presidente en ciertas áreas. Eso es ahí. Ahí tenemos, ahí tenemos ese ángulo. Por otra parte, ya que hemos dado como un trasfondo, pues estamos apenas en el segundo año de la administración Trump. Eh,
Eh, y esto nos ha tomado a todos por sorpresa. Ahora mismo, si hablamos de MAGA, Make America Great Again, que es el eslogan de, no del Partido Republicano, porque el Partido Republicano en esencia no existe ya. Eh, los valores republicanos realmente no existen. El Partido Republicano, fundado por Abraham Lincoln, eh, se caracterizaban por ser conservador fiscalmente, por atender temas domésticos, pero también hacer coaliciones en el mundo. Y en este momento creo que eh, son más las preguntas que las respuestas sobre por qué estamos aquí. Bueno, creo que estamos aquí porque, en primer lugar, la administración Trump puso mucho énfasis en fortalecer todos los aspectos militares. Y esto ha creado, lamentablemente, tenemos un secretario de defensa muy joven, sin experiencia, a pesar de que estuvo en el ejército. Eh, pero las escrituras dicen que en la multitud de sabios hay sabiduría. Y eh, como es muy típico de ambas administraciones Trump, y lógicamente, pues esto yo diría que no es para apuntar culpa, porque al final fue el pueblo norteamericano quien nosotros por votación, pues decidimos quién va a ser el presidente. Y eh, era sumamente claro lo que Trump podía ofrecer. Y pues por mayoría la gente decidió que Trump regresara y la gente creo que puso su énfasis mayormente en el aspecto económico. La administración Biden hizo un gran trabajo en lo que se llama proyectos de infraestructura, porque nuestros puentes están muy antiguos y en peligro de colapsar. Nuestras carreteras, hay mucho trabajo que hacer. Es muy viejo, es muy antiguo. Y esto iba a producir trabajos y mayormente en estados que eran republicanos. Pero la administración Trump, al igual que la mayoría de los demócratas, siempre han tenido este talón de Aquiles que no han podido articular el trabajo que hacen. E inclusive, si vemos ahora mismo, en el presente, hoy, cuáles han sido los pronunciamientos de los demócratas ante una guerra que no ha sido aprobada por el Congreso y que de acuerdo a la Constitución tiene que ser aprobada por el Congreso, porque el presidente no tiene ese poder. Pues el Partido Demócrata está ausente de de poner esa presión y ese mandato y de poner esa responsabilidad que le impone la Constitución. Eso es por un lado. Por el otro, hubo la invasión, no, ninguna invasión, no hubo invasión, hubo una incursión militar en Caracas y en varias áreas de Venezuela, la cual fue todo un éxito y también tuvo varios propósitos, porque Irán estaba muy envuelto también, no solamente con Venezuela, sino lo estuvo antes de la administración presente en Argentina con la izquierda argentina, porque necesitaba el apoyo de ambas para enriquecer uranio. Eh, Argentina está a la vanguardia de esa tecnología en América Latina y en ese momento tenía un gobierno de izquierda y Venezuela tiene uranio y
Irán estaba muy envuelto en la situación política y económica de Venezuela. So, además, eh, la administración Trump quería recuperar una deuda petrolera que desde Chávez se había presentado en dos ocasiones. eh, Se confiscaron eh, pues la infraestructura norteamericana en las industrias petroleras en Venezuela. Y eh, una de las razones para tomar control de Venezuela era pues también ajustar cuentas con eso. Y se logró y Maduro pues está en la cárcel y todo fue un éxito. Y creo que la administración Trump eh, consideró y considera que su poderío militar en el mundo es incomparable. Lamentablemente ahora nos hemos dado cuenta que no es así, que las condiciones en el estrecho de Hormuz no, no son aquellas en las cuales podemos aplicar lo que en inglés decimos almighty, todo nuestro poderío militar y nuestra tecnología militar, porque son condiciones para las cuales no estamos preparados, porque no se consideraba que la reacción de Irán iba a ser la que ha sido. Y esto me sirve de introducción para hablar de la parte religiosa, eh, que creo que es la parte que eh, no se consideró, la parte que no se estudió, pensando que Irán es muy similar a Irak, y lo cual no es así. Dentro de nuestros conflictos con Irak, hemos tenido diversos grupos, grupos kurdos, grupos shia, grupos sunnis, eh, y la temática y por qué fallamos en lograr nuestros objetivos y perdimos tanto en Irak, tiene que ver con esa diversidad y problemas internos dentro de los grupos religiosos políticos, las facciones políticas y religiosas. Sin embargo, el tema de Irán es un tema de un sistema súper organizado que ha tenido más de 35 años para prepararse para esto que estamos viviendo hoy y con una resiliencia muy fuerte porque se fundamenta en un fanatismo teocrático musulmán o islámico. Es un país que es casi tres veces Irak. Es un país que tiene 90 y tanto, 90, casi 91 millones de personas, los cuales una cosa es lo que se pinta en los medios y otra cosa es lo que realmente se vive en Irán. En Irán, pues las generaciones más jóvenes definitivamente también por el avance de media y de la internet, ha sido pues mayormente impactada y quiere vivir y desarrollarse como cualquier otro país dentro de, al cruzar las aguas del Golfo Pérsico, de los Emiratos, los cuales no ya no viven un Islam radicalizado, sino más bien con una mentalidad occidental y las cuales han invertido trillones, trillones de dólares para que Dubái específicamente se convierta en un paraíso en el Mediano Oriente. Eh, hay tres ciudades, una era el Líbano, en el Líbano, perdón,
eh, el Líbano en un cierto momento, antes de que llegara la radicalización islámica, el Líbano era el centro de entretenimiento y era como decir Las Vegas, Nevada, de el Mediano Oriente. Cuando llegaron los grupos radicales musulmanes, asesinaron a árabes cristianos y destruyeron todo ese estilo de vida. Hoy Tel Aviv es ese centro en el Mediano Oriente. No es una ciudad religiosa, es una ciudad moderna, es una ciudad llena de vida, es una ciudad de 24 horas, es una ciudad donde hay libertad religiosa, donde está el templo de Bahá'í, donde está el templo, el segundo templo mormón eh, más grande que tiene esa tradición de fe. Es donde hay una gran población mezclada entre árabe e israelí, hay una cultura árabe-israelí y donde pues hay libertad para la parada gay más grande del Medio Oriente. Dubái pues no es ese estilo de ciudad en todos los aspectos que acabo de mencionar, pero se ha presentado como el lugar más seguro para vivir en el Mediano Oriente, un lugar donde los ricos viven una vida ideal, un lugar donde las bases militares, tanto en Kuwait como en Oman, como en los Saudis, eh, Arabia Saudita, especialmente Dubái, eh, se vive y se ha presentado como ese paraíso donde el turismo y donde se ha creado una especie de mirage, una especie de oasis en medio de un terrible desierto, eh, pues para gente que tiene poder adquisitivo para vivir ese tipo de vida. Ahora todo eso se ha ido abajo y esta semana va a ser una semana muy importante porque ya es muy claro y sin especular que por primera vez hemos visto un Irán eh, que siente que esta es la última guerra para ellos. Es una guerra existencialista. Y no hay nada peor que tener un animal salvaje herido y tenerlo contra la pared. Y hay varios escenarios y esta semana es vital porque eh, se ha estado hablando de qué va a suceder cuando lleguen los soldados que salieron de Okinawa. Eh, Tenemos alrededor, todo junto hasta el momento, dos movidas de soldados con sobre 2.000 una y la otra sobre 2.500 soldados, cerca de 5.000 soldados. Por otro lado, se ha pensado tomar la isla que apenas estaba a 21 millas de la costa de Irán y la cual ya fue atacada por los Estados Unidos y por Israel, pero sin tocar la infraestructura. Y esa infraestructura no se puede tocar porque representaría que la población iraní eh, eh, colapsara completamente. La economía de Irán en este momento se fundamenta en lo que se puede exportar desde esa isla. Ahora, se puede hacer un embargo, se puede poner, como decimos, boots on ground, se puede poner soldados que tomen la isla. Pero la pregunta entonces después es, ¿y qué? Porque hay la opción de grandes pérdidas de vida si por medio de drones hay un ataque masivo y este régimen en un momento de
que se vea totalmente perdido, eh, eh, implosione su propia fuente de energía, lo cual sería una posibilidad. Como también hay otra posibilidad terrible y es que las plantas de salinización de agua de las cuales dependen estos emiratos sean impactadas y haya una crisis de agua y también una crisis de electricidad en todos los países que son exportadores de gas natural y de petróleo, los Emiratos Árabes y los que ya he mencionado. ¿Qué representaría eso? Bueno, eso tendríamos que hablar y creo que voy a hacer varios videos porque esto es un tema demasiado largo, demasiado grande. ¿Quién sufre más en medio de esta crisis? Bueno, no somos nosotros en Estados Unidos, no es América Latina. América Latina, en caso de un- una crisis global, es la que mejor parada, la que mejor posición queda, porque América Latina, el problema que tiene son sus gobiernos, pero la mayoría de los recursos del mundo que se necesitan para una nación, eh, eh, en inglés decimos to thrive, para, para surgir y para ser eh, toda una potencia, se encuentran en América Latina. Todos los minerales, petróleo, todo, eh, eh, tenemos los ríos necesarios para eh, energía hidroeléctrica. Estamos hablando del Orinoco, estamos hablando del Amazonas, estamos hablando de la triple frontera entre Brasil, Uruguay, eh, eh, bueno, Argentina. So, hay todos los recursos en América Latina. Estados Unidos, por otra parte, pues produce petróleo y tiene una reserva de petróleo que en este momento duraría cerca de un mes, entre 21 días a un mes. Eh, y la reserva y quien se ha preparado mejor es China, pero China no tiene recursos naturales. Quiere decir que lo que es Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte no tanto porque es un país comunista, y Rusia por medio de tren puede proveerles eh, energía, aunque también depende profundamente de China. Y China, vamos a hablar un poquito de China. Bueno, la gran mayoría de eh, la totalidad del petróleo que ahora mismo está estancado eh, dentro del Golfo Pérsico, eh, su destino principal es China. Irán ha estado bajo un embargo y en realidad aquí hay algo que eh, es una de las grandes preguntas que hay aquí en Estados Unidos y es por qué Estados Unidos levantó el embargo a Irán estando en una guerra contra Irán. Y yo diría que el único talón de Aquiles para el presidente Trump, algo que a él le preocupa enormemente, es la bolsa de valores, el mercado, el petróleo, lo que la gente piense de él, porque él quiere dejar un legado. Y ahorita mismo las situaciones están críticas. Eh, Aquí en los Estados Unidos ahora mismo ICE, que ha sido una especie de ejército de gente sin entrenamiento, eh, que ha estado atendiendo las deportaciones de personas con
un estatus sin resolver en los Estados Unidos. Eh, bueno, van a ir ahora a los aeropuertos porque TSA, que es la agencia a la cual te pide quitarte los zapatos y te pasa por máquinas y te registra en los aeropuertos, pues llevan ya 2 quincenas sin cobrar. Llevan 2 quincenas porque pues los republicanos pusieron junto un bill eh, en el Congreso para para que los demócratas votaran a favor de eh, eh, dar fondos para ICE. Pero estamos en año de elecciones y pues eso sería un tanto suicidio para los demócratas que saben que van a ganar el Congreso. Entonces aquí hay muchos factores que están corriendo, ¿no? Uno de ellos es precisamente que los aeropuertos ahora van a estar en una crisis. Hay cerca de un 15 o un 20% de empleados de TSA, que son los que velan por la seguridad de los aeropuertos, que han dejado su trabajo, han renunciado porque no han podido estar más sin cobrar. Y el plan que tiene la administración Trump es tomar la gente de ICE y ponerlo en los aeropuertos, lo cual se espera que vaya a haber mucha confrontación. Mientras estoy hablando, se está terminando en toda la nación las marchas en contra de un rey y en contra eh, así le llamaron, de No King March, la marcha del no rey o no rey en Estados Unidos. Y hoy pues no ha salido mucho en las noticias, pero se espera que históricamente sea la marcha de millones de personas se lancen a las calles a protestar contra todo en la administración Trump, con lo de ICE, la guerra. eh, Cuando digo lo de ICE son eh, pues aquellas cosas que se han estado haciendo que sobrepasan las expectativas, eh, para lo cual la gente eligió a Trump, estando de acuerdo de que la administración Biden falló en el tema migratorio y que es necesario limpiar la nación lo más que se pueda de los resultados de ese fallo que hubo. Pues entraron demasiados millones de personas. Eh, el border o la frontera está bajo control, pero el estilo, al estilo nazi, al estilo, todo lo que se ha visto, aún dentro de la Casa Blanca, parece ser que el mismo presidente Trump ha estado de acuerdo de que al ver las encuestas eh, hay que reajustar esa promesa de campaña a algo que no lleve a incitar tanto a la población, tanto republicana como demócrata, o al menos los independientes y los demócratas, que son suficientes para ser la mayoría. Porque MAGA, Make America Great Again, es solamente como un 30% del electorado dentro del Partido Republicano. Los cuales continúan, los cuales eh, siguen eh, pues apoyando al presidente Trump. So, ¿cómo llegamos aquí? Si la promesa del presidente Trump en ambas campañas, en ambos intentos de llegar al poder, 2016 y el 2024, eh, eh, fue que América iba a ser primero y que no iban a haber guerras innecesarias o guerras fuera de los Estados Unidos. Bueno, para eso tendríamos que hablar de Israel.
tendríamos que hablar de lo que se llama AIPAC. Y aquí no se habla mucho de AIPAC porque es un tanto peligroso hablar sobre AIPAC. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, eh, especialmente aquellos que son YouTubers y tienen miles de seguidores. Eh, por un lado, hemos visto personajes como Joe Rogan, como Carson, que eran extremistas o al menos grandes defensores del presidente Trump y de su agenda. Hemos visto ahora un cambio profundo y sí hay diríamos, fragmentación dentro de lo que llamamos MAGA o de lo que llamamos, pues, eh, el, el, el partido que ciegamente sigue la ideología y apoya al presidente Trump. ¿Por qué? Bueno, tema número uno, diríamos Israel. Eh, Vamos a ese tema y lo voy a continuar. Voy a empezarlo y lo dejo ahí y en otro video continuamos. El tema de Israel es, si vamos hacia atrás, tenemos que ir hacia atrás. Primero, quiero decir que como judío, yo soy judío. Pertenezco a un movimiento que es sionista, el movimiento Masortí o el movimiento conservador. Puedo tener ciudadanía israelí porque nosotros, como judíos Masortí, tenemos esa opción. Sin embargo, las comunidades judías están muy divididas aquí en los Estados Unidos y en Europa sobre esta temática. Eh, el hecho de uno ser judío no implica que haya que apoyar todas las ideologías o todas las acciones que el gobierno de Israel haga. Una de las cosas por las cuales dije que hay que tener mucho cuidado aquí en Estados Unidos para uno expresarse si tiene un público de cientos de miles de personas es porque ha habido persecución y ha habido consecuencias para personas que han hablado mal sobre AIPAC. Y AIPAC es una asociación tanto de judíos como de cristianos pro Israel. Pero detrás de esa organización, eh, a pesar que se compone de cristianos y de judíos, hay agendas muy distintas. Por un lado, los cristianos eh, que apoyan al presidente Trump. El mundo evangélico aquí es altamente trumpista y se hizo una serie de coaliciones y de grupos para asegurarse que el presidente Trump iba a ganar, pero se hizo dentro del marco de la iglesia evangélica, especialmente carismática pentecostal. El mundo católico no, es una gran minoría, porque el mundo católico aquí en Estados Unidos mayormente se compone de hispanos, aunque esta vez el presidente Trump ganó con el voto de hombres de raza negra, las mujeres de raza negra votaron demócrata, pero los hombres votaron predominantemente por el presidente Trump, igual que los hombres hispanos votaron mayoritariamente por el presidente Trump. Eh, tenemos eso ahí. La iglesia, eh, junto con eh, el proyecto 2025, es un proyecto donde la iglesia le dice al gobierno, nosotros te vamos a llevar al poder. Le vamos a hablar a todos los miembros de la iglesia. La iglesia está bajo ataque,
está bajo ataque de los homosexuales, ataques bajo ideologías demócratas, liberales, izquierdistas, y se usó ese lenguaje dentro de las iglesias y el presidente Trump es la persona que Dios ha puesto eh, para encaminar otra vez esta nación hacia los valores conservadores. Y dentro de esos valores, la iglesia eh, tiene que jugar un rol en el mundo y tiene que responder al ataque del mundo y al ataque de las agendas demócratas que permiten el liberalismo y que permiten la homosexualidad y el aborto, todo. Por ende, le toca a la iglesia evangélica el preparar el reino para que Cristo venga. Esa es la ideología. Eso es lo que está en la mente ahorita, en este momento, desde que MAGA, especialmente esta segunda vez que el presidente Trump ganó. Y la idea es que apoyando a Israel eh, van a pasar varias cosas. Y es que los enemigos de Israel tienen que sucumbir, es que el tercer templo tiene que ser, y es una señal para la iglesia de que Cristo está a las puertas, es una señal escatológica. Y dentro de la mente de varios líderes importantes de la iglesia evangélica, este conflicto es una posibilidad de, eh, de esa idea escatológica en la cual un misil puede impactar el área del templo, de la Roca Omar, y eh, causar realmente un revuelo que, que surja en un avivamiento global de que Cristo se acerca porque eso es un cumplimiento, es una señal. Por ende, ciegamente hay que apoyar a Israel en contra de sus enemigos. No importa lo que el gobierno de extrema derecha de Israel haga o piense, todo es justificable. Y es justificable porque Israel tiene el derecho a la defensa, tiene el derecho a la existencia, y bajo esas premisas, todo lo demás es aceptable. Los medios justifican eh, lo que se vaya a hacer, porque al final todo es para el cumplimiento eh, de algo que es bueno porque es dado por Dios y porque es profetizado por Dios y porque es la voluntad de Dios. Y bueno, hubo dos intentos de asesinato al presidente Trump y básicamente esto causó en ciertos líderes evangélicos aquí en Estados Unidos la idea de que pues es un hombre escogido para un propósito. Ahora, en medio de todo esto, surge otra división MAGA en la base del partido trumpista. Y es el caso de un hombre judío, Epstein, eh, pues que tenía una red eh, terrible de abuso sexual, explotación de niños y muchísimas otras cosas más, aunque también hay muchas teorías de conspiración que han probablemente, eso no lo sé, que probablemente hayan sacado de la realidad y hayan exagerado muchas cosas como que se comían niños. Pero dentro de la base evangélica hay muchos seguidores de teorías de conspiraciones y por medio de inteligencia artificial, las redes están llenas de estas teorías. Eh,
pues las cuales tuvieron un auge enorme cuando el 9/11 y de las primeras teorías de conspiración más poderosas fueron que el gobierno de Estados Unidos fue quien tumbó las torres para crear la guerra, eh, tanto en Afganistán y luego posteriormente mintiendo de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y tomar el control también de la vida de las personas y que todo eso era un plan maléfico que nos va a llevar también hacia la escatología y hacia el gobierno teniendo el control de todo y nadie va a poder comprar y el sello de la bestia y bueno, tantas teorías que hay que son realmente interesantes escucharlas. Eh, eso es ahí, por el lado cristiano. Y continuamos ahí. En las iglesias aquí no se puede hablar nada del presidente Trump, porque inclusive una vez estaba en casa de unos pastores que me invitaron a hablar algo sobre Israel y me quedé mudo. Decían que Dios había escogido a Trump independientemente de si su vida haya sido completamente inmoral, distintas acusaciones que se le han hecho, algunas se han probado, otras no, pero que David era un hombre que había pecado, había hecho cosas terribles, pero era conforme al corazón de Dios y que Trump era, y aquí se ve bumper stickers en los autos que dicen, bueno, Jesús mi Salvador y Trump mi líder. So, estamos en el tema de la religión y el tema de la ideología. Recuerdo en los 90 que salió un libro muy interesante que decía, en mi lugar, ¿qué haría Jesús? Y creo que voy a hablar del judaísmo ahora, pero porque hay cosas muy similares y el judaísmo es altamente trompista en este momento y es un tema muy ardiente en las sinagogas. Eh, pero recuerdo que hubo una campaña en los 90, temprano en los 90, en mi lugar, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Y se fundamentaba mayormente en traer conciencia de que muchas personas se autoproclaman llamar cristianos, pero sus pensamientos, su vida, sus acciones, lo que reflejan es otras cosas. So, hablemos un poquito del judaísmo. Esta semana estuve escuchando a varios analistas, especialmente europeos, eh, para tener un poco más de objetividad dentro de este análisis. Y estaban hablando precisamente de quiénes son los ganadores y los perdedores de esta situación, lo cual voy a dejar para la segunda parte, pero quiero decir algo un poquito sobre eso. El mayor ganador es Israel. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque Benjamín Netanyahu está en año de elecciones, porque la izquierda israelí tiene pendiente un juicio contra él, porque definitivamente hubo fallas enormes eh, previas a la masacre que hubo de Hamas a más de 900 judíos. Y eh, eh, este es un momento donde todo el mundo está sobreviviendo. Irán, por un lado, Benjamín Netanyahu tiene elecciones y necesita una retórica. Y esto es algo que hay que considerarlo. So, los mayores, las preguntas más relevantes que se está haciendo tanto la derecha y la ultraderecha, MAGA, por eso es que hay fragmentación dentro de MAGA,
no solamente porque esto se considera no poner a América primero, no porque se considera solamente una traición a la campaña que el presidente Trump hizo y a las promesas que hizo. Y por eso es que es importante preguntarnos por qué estamos aquí, por qué al final decidió hacer esto. Y hay varias explicaciones, hay varias posibilidades. Solamente con esta cierro. La primera es que el caso de Venezuela fue tan bien, salió tan bien, que ahora mismo estamos como en un momento de, diríamos, un momento, no quiero decir arrogancia, pero un momento donde se nos ha subido a la cabeza el poderío militar que tenemos. Eh, y definitivamente cualquier país de América Latina, eh, si se sabe hacer las cosas, lo cual la operación que hubo en Venezuela se supo hacer muy bien porque definitivamente hubo contacto interno y alguien tuvo que haber dado los detalles específicos dónde estaba Maduro y a la hora que estaba y de la forma y el outcome que surgió de eso. Es claramente yo como ex militar, es claramente que hubo una super planificación. Eh, Se crearon las condiciones de entrenamiento donde se simuló el lugar donde él iba a estar. Y en cuestión de segundos se ingresó y en cuestión de pocos minutos se logró arrestarlo, salir y sobre eso no haber una reacción de, eh, de la base militar o de tipo militar. Eh, es algo realmente muy bien planificado. So, una de las posibilidades que se ha estado hablando es que se pensó que Irán era Venezuela y que si los dos poderes más, bueno, vale la redundancia, más poderosos en el mundo, Israel y Estados Unidos, coordinaban un ataque masivo, uno eh, matando, asesinando cerca de 50 líderes, desde el Ayatollah hacia abajo, pues lo más lógico a pensar era que el pueblo se iba a lanzar y se iban a dar las condiciones para que hubiese un cambio de régimen. Pero Irán, por más de 35 años, se ha estado preparando para pelear con el gran Satán y con el pequeño Satán. Y lógicamente no tiene el poderío militar de ninguno de los dos. Está muy lejos de eso. Pero se ha preparado con una estrategia de desgaste. Y ahí es donde vamos a continuar y ahí es donde lo vamos a dejar. Ahí vamos a cortar y vamos en el próximo video, al cual te invito, vamos a hablar sobre estas posibilidades y dónde estamos y qué se espera esta semana y cuáles son los posibles cuadros que se pueden dar. Y luego el efecto, tanto económico como en la comida, como la hambruna que se espera para África a raíz de esto, el tema de los fertilizantes, el tema de la posible destrucción de las fuentes de energía de los Emiratos Árabes y qué implicaciones tiene eso. Y vamos a hablar de Rusia y de China, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón. Y, y luego damos unos pensamientos finales. Eso es en el próximo video. Así que te invitamos. Gracias por estar con nosotros y te esperamos en nuestra próxima intervención.